Es una de esas entrevistas en las que seguramente muchos de los que están del otro lado, vos por ejemplo, van a tener ganas de preguntar, porque está con nosotros la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Ruz. ¿Cómo va, Mercedes? Bienvenida. Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por venir, mejor dicho. Bueno, el mejor y el peor dato de la seguridad en Mendoza hoy, a días de que se presentara la bicameral de seguridad, su informe final, y bueno, con los datos sobre la mesa de la gestión de ustedes. El mejor y el peor dato. Bueno, a ver, el mejor tiene que ver con el delito que más afecta, ¿no?, a la ciudadanía, que es el homicidio, y el homicidio en relación con los delitos contra la propiedad, ¿no? Porque ahí el menosprecio hacia la vida ajena es muy marcado, porque es el menosprecio a la vida ajena por un bien material, y en eso, bueno, estamos en la provincia de Mendoza sin ningún homicidio en ocasión de robo. El año pasado tuvimos la cifra más baja de los últimos 10 años, así que esperamos consolidarlo. El más malo por ahí podría ser lo que tiene que ver con estafas. La verdad que ese es un desafío que empezó después de la pandemia, sobre todo vinculado a las estafas en el ciberespacio, y que sigue siendo un desafío, que lo estamos encarando, pero yo creo que las estafas y las denuncias por estafas siguen siendo un desafío importante. Lo primero con lo que me quedo es que, para que no pase desapercibido, dijo, no hay un solo homicidio en ocasión de robo en 2025 en Mendoza. Eso es un dato, ya estamos en la segunda mitad del año y es un dato positivo. Es un dato, lo que pasa es que no queremos... Sí, bueno, eso es ya esoterismo. Pero, sí. Ahora, usted dice, lo negativo es estafas y sobre todo estafas en el ciberespacio, pero el informe de la bicameral de seguridad dice que hay un crecimiento de los delitos con armas. Me parece más grave que las estafas en el hiperespacio. El ciberespacio. Los delitos con armas, el robo con armas, ¿no?, porque ese es el dato que se estudia, vienen bajando en la provincia de Mendoza sistemáticamente, ¿no? En general, entre el robo simple y el robo agravado, hay un aumento del 7%, que justamente fueron datos que difundió el Ministerio Público Fiscal, que es el que da los datos oficialmente, y eso se publicó el domingo, ¿no? Y sí hay un aumento en robos simples, esto es, los robos en la vía pública, el robo de celulares, el robo de neumáticos, y por eso también la provincia, desde el año pasado, que llevamos una propuesta a la legislatura para poder abordarlo desde distintos lugares, es decir, desde dónde nos interesa abordar este delito. Bueno, principalmente cesando, cortando el lucro del delincuente, el lucro que lleva a ese delito, que lo estamos trabajando este año y lo estamos trabajando con buenos resultados. Ya hemos tenido las primeras intervenciones y medidas, y la verdad que queremos seguir profundizando en esa política. Como digo, celulares, neumáticos, que bueno, es un delito que se puso muy de agenda, sobre todo con el tema de la macroeconomía y los valores de estos bienes. Eso sí, el año pasado tuvo un aumento, y bueno, este año le queremos dar lucha a través de estas políticas, entre otras, ¿no? Hablando de celulares, el otro día hubo un gran operativo en la Galería Tonza, por ejemplo, fue uno de los que marcaron por lo menos los últimos días. Y me lleva a la Galería Tonza el hecho del gran atraco que hubo la semana pasada. Un tuit de un político o ex dirigente decía, ¿cómo es posible que la policía demore tanto en el microcentro y en la zona de las cuevas financieras? ¿Es así? ¿Se demoró mucho? Él pone un video en el que dice tardan horas en llegar ahí. No, bueno, es una Perdón, falacia. horas no dijo horas. No. Es una absoluta falacia lo de la demora. Es más, estaba la Policía de Investigaciones, justamente, que fue la que abordó el caso, que fue la que aprendió a uno de los delincuentes, que tiene un profuso historial y prontuario. Perdón, ¿sabe el tuit del que le hablo? ¿Del de Lariquia? Sí. Es una falacia. Es una falacia lo de la demora, porque como te digo, si hubiera habido tanta demora, entonces no habría habido un aprendido, ¿no? Estas son las primeras cosas que nos dan cuenta de cómo fue el abordaje respecto de una novedad o de una alerta o de una alarma al 911. Bueno, puede ser que el aprendido sea lento también, o que lo que sea. Bueno, no. La generalidad de los casos dicen que no, que si la policía llega tarde no vas a tener aprendidos ni vas a tener elementos para después reconstruir ese hecho. Porque es importante el aprendido junto con otras evidencias, como puede ser la evidencia digital, porque hay filmaciones respecto de este hecho que ya se están estudiando. Perdón, ¿el aprendido es el linchado?
Sí. Bueno, pero entonces tuvo la ayuda de la ciudadanía. Pero la policía llegó en el momento. ¿Por qué estaba la policía de investigaciones allí? Justamente porque estaba con un operativo de una estafa y que estaba trabajando muy cerca. Entonces llega primero la policía de investigaciones y después llega la policía a la que despachan, ¿sí? Por esa novedad. Bien, o sea, es una falacia ese punto. Sí, es una falacia lo de esa demora. Además, nosotros a partir no solo del nuevo sistema que se inauguró el año pasado en el 911, tenemos una trazabilidad de los eventos y de las demoras, ¿no? Esta nueva modalidad que tienen de hacer macro allanamientos, de hacer varios en un solo momento, de caer con una gran cantidad de efectivos, me interesan dos cosas. Primero, que expliquen de dónde surge, de quién es la idea, cómo se conforma, qué balance hay de todo. Y segundo, esta crítica que hay del otro lado de, bueno, hacen todo eso y después salen con 2 plantines de marihuana, 4 porros y un calibre 22. Como diciendo, mucho ruido y pocas nueces, parte de la oposición. Le hago las dos preguntas: ¿cómo surge la idea? Y después el cuestionamiento. Bueno, la verdad que la idea es novedosa, pero desde distintos lugares. Es decir, antes no se trabajaba con esta modalidad de mega operativos. ¿Qué es lo que involucra esto del mega operativo? Involucra la presencia policial, pero también el tema de medidas judiciales que están concentradas, que están reunidas y que tienen que ver con una zona de influencia en particular, ¿no? Como puede ser determinados barrios, ¿sí? Sin criminalizar el lugar específicamente. Puede ser que estén en conflicto, digamos, 2 bandas de un barrio. En la generalidad de estos lugares, lo que pasa es que hay muchísima gente de bien que trabaja, a la que le tenemos que garantizar justamente la seguridad y que se ve molestada por bandas o por personas que están involucradas en el delito directamente. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos de manera eficiente? Juntar todas las causas que tienen incidencia en ese lugar, porque en vez de que vaya cada uno de los fiscales con su causa única, ¿sí? Y parcializada respecto de un evento, y que pida la medida y que pida la asistencia de la policía, reunimos todos los hechos que podemos vincular o todas las personas que tenemos que ir a buscar, ¿sí? Y también reunimos a los magistrados en el lugar. Es decir, no esperamos que el delincuente llegue a la justicia porque hubo un procedimiento parcial en un lugar, otro en otro, sino que llevamos la justicia y llevamos la policía al lugar. No los esperamos a los delincuentes, los vamos a buscar. Ese mensaje para mí es fundamental, pero no es solo ese mensaje, es también el mensaje de llevar a la justicia, al Ministerio Público Fiscal, y a interactuar con ellos, y no solo con el Ministerio Público Fiscal de la provincia, sino también con la federal. Nosotros tuvimos el año pasado y este año también en febrero un operativo conjunto con los 2 ministerios públicos fiscales, porque acá los delitos no hay, digamos, una división tan tajante. Es decir, investigás droga, pero eventualmente está vinculada con otros delitos, y tenemos que ser eficientes en una relación dialógica entre las fiscalías federales, las fiscalías provinciales, entre los delitos y entre las policías que trabajan eso, que principalmente es la de Mendoza. Sí. Que precisamente es la de Mendoza, perdón. El del viernes pasado, por ejemplo, después del cual cae la Yaqui nuevamente, también tenía Policía Federal o fiscalías de... Era la Fiscalía Federal y la Policía de Mendoza. ¿Sí? En eso me voy al vínculo con la justicia, que algunos dicen no está en su mejor momento entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia de Mendoza. Primera pregunta. Bueno, a ver, nosotros y el gobernador tenemos una idea muy clara de la seguridad y de la política criminal que queremos para la provincia, ¿no? Es una política criminal que además el gobernador inició en su primer gobierno, que lo siguió el gobernador Suárez, y que nosotros estamos profundizando. Esa mirada de política criminal se posiciona o focaliza en la víctima, ¿no? Y es cierto que exigimos a la justicia también una respuesta contundente en penas, una respuesta contundente que corte la trayectoria delictual de ese delincuente, una contundencia en que no haya acumulación de beneficios, cortar la cadena de beneficios, esto porque lo vemos y porque seguimos los casos y porque vemos los perfiles, y hay una exigencia. ¿Eso genera tensión? Bueno, posiblemente eso genere tensión, pero no es con toda la justicia. Nosotros interactuamos diariamente con el Ministerio Público Fiscal de la provincia, con el Ministerio Público Federal, con muchísimos jueces. Pero bueno, hay un reducto, entendemos que hay un reducto, digamos, garantista abolicionista, ¿no? Hay un reducto de eso, en donde
el Encarnado por qué delincuente es la jueces. víctima. A ver, Encarnado por qué jueces el reducto garantista. yo no quiero personalizar, pero sí hay un reducto de esas características y que ve al delincuente como víctima. Y si nosotros vemos al delincuente como víctima, ¿dónde está la víctima? ¿No? Porque la víctima es la atacada por el delincuente. Y es esa mirada, digamos, que yo te voy a contar una entrevista, porque lo voy a posicionar en alguien de afuera, pero después si querés indagamos un poco más hacia lo local. Pero a ver, Zaffaroni lo resumió muy bien en una entrevista en los Rolling Stones, ¿no? Y nosotros estamos en las antípodas y es buena esa entrevista porque explica bien ese posicionamiento al cual, digamos, nosotros tenemos una crítica. Él le preguntan sobre, bueno, lo difícil que es meter a alguien en la cárcel. Y él dice, bueno, sí, pero depende de cómo te posicionás frente a ese lugar, frente a ese expediente. Vos abrís el expediente y pensás, ¿cómo hago para zafar a este flaco? Y si no lo puedo hacer zafar, y esto es literal, entonces veo cómo la va a llevar más aliviada, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en las antípodas de eso, y eso en lo local, ¿sí? Para traértelo a tu pregunta, en lo local tiene que ver con esto, con celulares indiscriminados para todos en las cárceles, con siempre otra oportunidad, me está hablando de Sarmiento, ya me habla de celulares, me habla de Sarmiento. Bueno, ¿es Sarmiento uno de los zaffaronistas de Mendoza? Porque ahí yo he hecho una crítica pública, ¿no? Sobre eso. Cuando fue el tema de celulares, yo lo puse en el debate público. Y yo critiqué esa política de celulares indiscriminados para todas las personas privadas de la libertad, el alojamiento a la carta, porque las personas privadas de la libertad querían que estuviéramos trasladándolas todo el tiempo, con lo complejo de esa logística. Y sin, digamos, una cuestión razonable de por qué. Esto de otra oportunidad, siempre, bueno, otra oportunidad para esa persona que cometió un delito grave, como puede ser un homicidio en ocasión de robo, que es, como digo, un dato objetivo muy vinculado a la seguridad y que es gravísimo, ¿no? El que mata para robar. Bueno, otra oportunidad que... Como pasó en dos casos penales de Quiroga. Ahora, para ir a una pregunta, o mejor dicho, una respuesta concreta. ¿A usted le gustaría que lo destituyan a Sarmiento? Bueno, a ver, esa decisión está en un órgano colegiado, ¿sí? Y nosotros, el Ejecutivo no forma parte de ese órgano colegiado, con lo cual yo no voy a opinar respecto de eso. Sí opino como ministra de Seguridad, como además responsable del servicio penitenciario, que me ha tocado, digamos, vivir este proceso de los celulares, lo que ha costado, digamos, sacar esos celulares, porque obviamente eso genera tensión social intramuros. Bueno, que nosotros estamos en las antípodas de esa visión, pero no por una cuestión caprichosa, ¿no? Sino porque la seguridad está muy vinculada a esas políticas. Es decir, la seguridad de los ciudadanos está vinculado a que desde la cárcel no cometan estafas, ¿sí? Como un dato concreto. Está vinculada a que las personas que tienen que permanecer tantos años en la cárcel permanezcan y no tengan beneficios anticipados, y menos cuando hay psicólogos, hay un equipo interdisciplinario que está advirtiendo que esa persona puede cometer un delito o que no ha entendido la gravedad de su hecho, ¿no? Del hecho que cometió. Está bien, no quiero opinar sobre eso porque esto arranca en el jury dentro de muy pocos días, además. ¿Pero usted cree que jueces como Sarmiento le hacen mal a la provincia de Mendoza? Ahora, yo creo que le hacen mal a la política de seguridad, que, como digo, está focalizada en la víctima, focalizada en cómo traer mejor seguridad y más tranquilidad al mendocino que se levanta para abrir su negocio, al mendocino que quiere hacer sus tareas diarias. ¿Qué hay de los que dicen que esto es un hostigamiento al juez Sarmiento y que es una forma del gobernador y, bueno, compañía, del gabinete, ustedes los que sean, para aleccionar a los jueces? Si no hacen lo que a mí me gusta, viene el jury en este caso. Bueno, a ver, primero hay que despejar acá dos aspectos. El jury es una institución constitucional que además la ha presentado un legislador, pero también en representación de una víctima, que es la hija de un ex policía. Bueno, un legislador del oficialismo. Sí, está bien, pero hay víctimas concretas ahí que él también representa. Eso por un lado. Por otro lado, lo que involucra al Ejecutivo sí es el debate público sobre estos temas, que es legítimo, porque, a ver, dicen, no, bueno, pero afecta la independencia del Poder Judicial. No, mire, es todo lo contrario. Nosotros, primero que no tenemos por qué quedarnos callados cuando hay una política criminal que queremos profundizar y llevar adelante, pero segundo, justamente es propio de la República
que haya un debate público. Es al contrario, si hubiera tanta dependencia de un poder hacia otro, bueno, no habría ningún debate, pues no habría ninguna tensión, ¿no? Es todo lo contrario, que existe un debate, primero que es bueno para la República, y segundo que da cuenta justamente de que no hay ninguna dependencia, pero eso no obsta a que uno no puede opinar o decir, bueno, esas decisiones no son decisiones del abstracto, sino que influyen en la vida real. ¿Qué está pasando con los narcos en los barrios de Mendoza? Se habla mucho del narco cada vez con más poder, se habla del narco tomando el lugar del Estado, siendo proveedor de cosas para la gente que no tiene recursos, por ejemplo, y ustedes serían de alguna manera culpables de ese avance del narco, porque son los que tienen el poder del Estado para frenarlos. Bueno, a ver, tema droga es un tema de agenda nacional, por supuesto es un tema de mucha centralidad para el ministerio nuestro, que si bien es un tema de competencia federal y nacional, la verdad que el 70% de todas las causas de drogas las hace la provincia de la policía de la provincia de Mendoza, y el otro 30% se divide entre la PCA, la Policía Federal y Gendarmería. Esto para ver cuál es el músculo que trabaja eso. La verdad que la gran mayoría la trabaja la policía y con buenos resultados y con buenas medidas. De hecho, el viernes fuimos testigos, digamos, de un procedimiento muy importante en donde no solo vamos a evitar que una persona que está absolutamente vinculada al negocio de drogas, la Jackie, sí, salga de la cárcel, porque estaba próxima a salir, estaba ya con salidas transitorias, que salga y que siga fortaleciendo el negocio de la droga en el oeste de la provincia, y la verdad que para nosotros fue muy importante ese procedimiento. Sabíamos que estaba próxima a externarse y por eso también le poníamos mucho enfoque a esa investigación y era muy importante. Y como ella, bueno, hay varios que atomizan, ¿no?, la comercialización de droga, eso es como ¿Pero hay un avance se o se lo está manteniendo a raya? O a ver, ¿qué? No, como bandas como existieron en algún momento, no existen. Este era un reducto que nos preocupaba. ¿Pero cómo? ¿No existen bandas narcos? No existen como existían antes, en la época que estaba el Gato Araya, en la época de que habían bandas consolidadas, cuyas investigaciones, digamos, hemos tenido a la vista, donde había una extorsión que derivaba siempre en muertes violentas. Bueno, es la época donde Mendoza tenía una tasa, digamos, de homicidios de 9 cada 100.000 habitantes, digamos. Bueno, estamos hablando de esa época, ¿no? Sí. Y ahí están los datos para corroborar esto que digo. Eso no quiere decir que estemos con el problema resuelto, no quiere decir que la droga no siga siendo un desafío, quiere decir que ha mutado, ¿sí?, el tema del negocio ilegal de droga. Hoy tenés mucha atomización, ¿sí? Tenés que fortalecer las investigaciones interjurisdiccionales, que eso es algo que yo le he exigido, digamos, al Ministerio de Seguridad de la Nación, en la exigencia de que traigan, digamos, Policía Federal para esas investigaciones. ¿Por qué es importante la interjurisdiccionalidad? Bueno, porque acá, digamos, tantos años de fronteras dejadas un poco a la deriva, dan cuenta que, bueno, se aceitaron mecanismos para introducir la droga hacia el interior de las provincias. Entonces, y no basta con solucionar el foco de Santa Fe, porque, digamos, hay circulación de droga y es importante que quienes manejan la interjurisdiccionalidad, bueno, vengan a trabajar, a aportar esa información, porque hay que cerrar otros círculos que son fundamentales, incluso para el tema de precursores químicos, que nosotros también lo custodiamos y demás, pero bueno, son también los desafíos que se vienen a futuro. Fíjate que tema droga mudó de ser fuerte el tema marihuana a estar, digamos, más instalado la venta de cocaína, y bueno, y ahora a estar introduciéndose todas estas pastillas. Cerramos, me lo tiene que contestar en 10 segundos. ¿Ejes clave de la gestión en seguridad que se vengan de acá al 2026? Bueno, la revolución absoluta de todo el sistema de videovigilancia, ¿sí?, incorporando, tuvimos que modificar una ley, así que pero bastante osado. Eso ya entró, digamos, como anuncio que... Sí, entró, pero estamos recién ahora probando todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial. La geolocalización del delincuente, esto porque es importante. Avanzamos sobre la geolocalización de la víctima con el nuevo sistema del 911, ahora vamos a geolocalizar el delincuente. No es solo un sistema para las cárceles, para geolocalizar celulares, es una herramienta fundamental para investigaciones. Esa es la licitación que estamos ahora transitando y que la vamos a inaugurar este año, más el laboratorio de balística, que es muy importante en tema de armas y armas vinculadas a delito. Gracias, ministra, por haber venido. A ustedes. La ministra Mercedes Ruz, de Seguridad, charló con